12 de mayo del 2022. Bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y también por nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Saludamos con nuestro compañero Byron Galarza. ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Verónica, como siempre, un gusto compartir contigo, los amigos televidentes y quienes nos escuchan efectivamente a través de Pública FM, el resumen de la jornada informativa de este día jueves 12 de mayo. Vamos enseguida a dar paso entonces a los titulares. Bienvenidos. Gobierno invertirá $1.000 millones en sectores como salud, educación, reconstrucción vial y seguridad. El Comité de Operaciones Nacional ratificó que se mantiene a la baja la tasa de positivos por COVID-19 a menos del 5% y ha recomendado a los municipios allanarse a las resoluciones. Como positivo califican varios gobernadores a los resultados del estado de excepción y toque de queda entre provincias. Los índices de muertes violentas habrían disminuido. Barcelona jugará sin público ante el Cuenca por los incidentes del Clásico. Ha sido una decisión de la Liga Pro. En lo internacional, la Corte Constitucional de Colombia ha legalizado la muerte asistida médicamente, con lo que la eutanasia puede ser aplicada según sea el caso. Vamos a empezar, amigos televidentes, con el detalle de la información. El gobierno nacional se apresta a cumplir su primer año de gestión. En materia económica, el balance es positivo. Diferentes factores serían determinantes para conseguir logros favorables para el país. La guerra en Ucrania, el precio del barril de petróleo y la reactivación económica post-pandémica serían las circunstancias externas determinantes que han permitido una recuperación económica del Ecuador. Esos efectos han permitido tener un colchón al Estado para poder tener más recursos, inclusive de los previstos, y de esta manera poder acceder a una mejor fuente de financiamiento, como lo dice el Fondo Monetario. Esto lo reconoce el gobierno, que señaló indicadores positivos en la inversión privada, reservas internacionales y también en el empleo formal. Ahora, dice el economista Jaime Calles, le toca al régimen trabajar casa adentro. Porque el objetivo último no es tener cuentas contables muy bonitas y el efecto último, que es la sociedad y la economía, es decir, las personas, no sienten esos beneficios. En este sentido, Calles apunta a la inversión interna. El Estado tiene obligaciones en salud, educación, vivienda, desarrollo productivo e inclusive en inversiones productivas que se las tiene que hacer. Y el pago de deuda que tiene pendiente el Estado también internamente. Cerca de $1.310 millones se están debiendo solamente al IES, al municipio y proveedores. De acuerdo a lo dicho por el gobierno, esto ya se está trabajando. De ingresos extraordinarios por el petróleo nos están permitiendo destinar recursos adicionales para infraestructura productiva, para vialidad, para salud, para seguridad. Aunque por otro lado, esos mismos factores externos que han beneficiado al Ecuador también le pasan factura en otros aspectos, como el incremento de precios. La inflación anual se ubicó en el 2,89% en abril, la más alta desde 2016. Carolina Basante, Noticias 7. Y a propósito de economía, el titular de Finanzas, Simón Cueva, ha explicado el destino de los ingresos que actualmente tiene el país. Aseguró que la mayor parte de ellos se priorizará en el pago de deuda heredada para reducir el déficit fiscal. Que la Administración de las Finanzas Públicas está encaminada a reducir el déficit y a gastar con orden en lo prioritario. Fue lo que explicó el ministro del ramo, Simón Cueva, en un conversatorio con medios de comunicación. Según el funcionario, los recursos adicionales que ha llegado a través de impuestos de ingresos petroleros se priorizan para cubrir obligaciones pasadas. Creemos que este proceso de poner la casa en orden es fundamental. En el caso de los proveedores privados, explicó que la deuda pendiente era de $600 millones. Eso, según dijo, se redujo a $225 millones, pero solo 80 serían cuentas por pagar de este año. Pero lo que hemos logrado hacer es ir ordenando la casa, reduciendo las deudas heredadas y asegurándonos que cada vez más estemos más cercanos de ir fortaleciendo esa relación. Por otra parte, explicó, en 2021 se pagaron $627 millones de cuentas atrasadas con el IES y hasta mayo de este año se han desembolsado $700 millones más. Con los gobiernos locales, en mayo de 2021 el monto pendiente era cercano a los $700 millones. Al 30 de abril
las cuentas por pagar con los GATS se han reducido a cerca de 370 millones, sabiendo que cada mes igualmente surgen nuevas obligaciones con los GATS. El plan anual de inversiones, según el ministro de Economía, Simón Cuevas, será de $1.870 millones para este 2022. Ese nivel, dijo, es del 19% mayor al del 2021, porque antes se registraban cosas que no eran inversión. Andrea Orbe, Noticias 7. $1.000 millones invertirá el gobierno en proyectos sociales y de sectores estratégicos como seguridad e infraestructura. Así lo dijo el viceministro de Finanzas, José Castillo, quien señaló que solo en seguridad se dará más de 15 millones para material y equipamiento. Los $1.000 millones serán invertidos en fortalecimiento de programas sociales e infraestructura. Así lo dijo el viceministro de Economía, José Castillo, tras la última revisión del Fondo Monetario Internacional de los compromisos adquiridos con Ecuador y los 700 millones que serán de un desembolso final. Obteniendo los recursos para que puedan ser invertidos en inversión pública, en infraestructura, en los programas sociales que mantiene el gobierno. Los temas viales, con estos recursos permite dar más flexibilidad al plan anual de inversiones, de tal forma que podamos redirigirlos al mejoramiento, ¿no es cierto?, mantenimiento de esta infraestructura. En total, con todos los organismos internacionales de crédito, este año Ecuador recibirá $6.500 millones. Ha dicho también el viceministro que con el tema del IES se seguirá trabajando, pero recordó que hubo una deuda casi de $1.000 millones heredada, pero sin embargo, en el último desembolso se ha pagado 700 millones. Castillo destacó que gracias a los recursos que tiene el gobierno se pudo cancelar deudas mantenidas con los gobiernos autónomos descentralizados, pero aún hay un desembolso pendiente de casi $250 millones por concepto de IVA. Reconociendo estas deudas, haciendo las transferencias en un cronograma más o menos ordenado que permita sobre todo a aquellos gobiernos locales que dependen más de las transferencias fiscales, como los gobiernos pequeños, tengan esos recursos. Finalmente dijo que en seguridad se va a invertir más de $15 millones como parte del compromiso del presidente de la República. Hay varios desembolsos que están previstos en seguridad, parte del presupuesto, los 12 millones fueron los que se entregaron precisamente como parte de ese proceso. Estos son recursos que forman parte del plan de inversión. Byron Galarza, Noticias 7. Y se justifique en el proceso. Mucha atención, 4 familias han resultado afectadas por el desbordamiento del río Tena en la provincia del Napo debido a las fuertes lluvias. El afluente también destruyó una pared de la mesa de la vía E45, la misma que fue cerrada parcialmente al tránsito vehicular. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Tena en la provincia del Napo. Así se informó desde la sala operativa del ECU 911 del Tena. Videos difundidos en redes sociales dan cuenta de la fuerza del caudal. Producto de esto, 4 familias resultaron damnificadas. Inmediatamente el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y la policía coordinaron la evacuación de los pobladores de Bellavista y Tereré. La fuerza del agua provocó también el socavamiento de una parte de la mesa del puente de ingreso al Tena en la vía E45, por lo que el paso vehicular está parcialmente restringido. Según pronósticos del INAMI, la noche de este jueves y madrugada del viernes habrá intensas lluvias y tormentas en diferentes sectores de la Amazonía. Edison Saavedra, Noticias 7. El COE Nacional ratificó la eliminación del uso de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados. Les contamos cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5. Pública FM. Seguimos. Según investigaciones de la policía, alias Don Nasa era vigilado y seguido muy de cerca por 3 sujetos que ya fueron detenidos y según catalogados como sospechosos de su asesinato. La policía confirmó además de un tercer sospechoso involucrado que también habría sido detenido.
Este miércoles en Machachi, Cantón Mejía, la policía detuvo a Jefferson M. y Eduardo B. como sospechosos del homicidio de Miguel Ángel Nazareno, más conocido como Don Nasa. Y de última hora las autoridades reportan de un tercer detenido que está siendo trasladado al Complejo Judicial Sur de Quito. Urgente, en operativos ejecutados por Fiscalía y Policía, 2 nuevos sospechosos relacionados con la muerte de Miguel Ángel N. fueron aprehendidos. En las próximas horas se formularán cargos en contra de 3 personas. Son los primeros aportes que nosotros estamos haciendo como Policía Nacional con la finalidad de continuar con el tema de la investigación y de esta manera poder individualizar a todas las personas que están vinculadas y relacionadas con este caso. El promotor de la plataforma de captación de dinero Big Money fue encontrado sin vida la madrugada del 14 de abril en la parroquia de Amaguaña. El cadáver de Don Nasa fue hallado 7 días después de que fue visto en el complejo del Ministerio de Defensa. Según las investigaciones de la policía, 2 días antes de su muerte, Don Nasa viajó a La Tacunga, pero el hotel donde se hospedó era vigilado por un carro que daba vueltas por los alrededores. Quienes lo vigilaban, se presume, eran los hoy detenidos. Entre quienes estaban en ese vehículo se identificó a Jefferson M., detenido la tarde de ayer en el Cantón Mejía, mientras que hoy en Quitumbe se detuvo a Eduardo B., quien presuntamente también estuvo en el carro que vigilaba a Don Nasa. Ambos están a órdenes del juez. El tercer detenido se conoce sería el líder de una bien organizada banda delincuencial y que el móvil fue el secuestro de Nazareno para apoderarse del dinero producto de la captación ilegal. El SNAI informó que 153 personas privadas de la libertad fueron trasladadas de la cárcel de Santo Domingo a distintos centros penitenciarios con el fin de precautelar su seguridad. El pasado lunes en esta cárcel, como les habíamos comentado, amigos, se registró un enfrentamiento entre bandas criminales que dejó 44 reos asesinados. La Policía Nacional ofrece recompensa de hasta $3.000 por información que permita la recaptura de 20 internos que fugaron de este centro carcelario. Otros temas, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional ha ratificado la eliminación del uso de la mascarilla obligatoria en espacios abiertos y cerrados. Además, ha solicitado a los municipios que se ajusten a esta medida. La situación epidemiológica del país continúa con indicadores a la baja, pues el índice de contagios de COVID se mantiene por debajo del 5%. A 15 días de haber eliminado el uso obligatorio de las mascarillas, la situación epidemiológica del país continúa con números positivos. Al momento únicamente están ocupadas 12 camas de hospitalización, lo que constituye el 2% de la capacidad dispuesta para el COVID-19. 5 pacientes han requerido cuidados intensivos y se registra un fallecimiento semanalmente a causa del virus. En resumen, estamos extremadamente bien, seguimos con los casos a la baja, mantenemos un 5% de positividad viral. En el sistema educativo se registran contagios, pero estos equivalen al 0.03% de los 4.3 millones de estudiantes. 147 casos que no necesariamente se contagiaron en las instituciones educativas, que se los ha aislado adecuadamente y en ningún caso los contagios se han generalizado dentro de estas instituciones educativas. Además, se estableció una recomendación sobre el uso de la mascarilla en la red educativa. Existe una recomendación general a que se mantenga el uso de mascarilla en todos los espacios cerrados dentro de las instituciones educativas. Estas son las aulas, oficinas que pudieran existir para los docentes, para el personal de servicio. Tras los buenos indicadores, desde el COE Nacional se ratificó la resolución de eliminar el uso obligatorio de la mascarilla, tanto en espacios abiertos como cerrados, y se hizo un exhorto a los municipios. Solicitamos a ese menos del 2% de COEs cantonales a nivel nacional que por favor se acojan a la resolución del COE Nacional. De acuerdo a los datos epidemiológicos y técnicos, no existe este momento argumento para continuar con esa norma. Señaló que no existe sanción alguna por no usar mascarilla a nivel nacional. Sin embargo, aún es un requisito la presentación del carnet de vacunación para actividades no esenciales. Finalmente, desde la cartera de salud se ratificó que no existen casos de hepatitis aguda infantil en Ecuador y que los contagios de esta enfermedad no se dan por vías respiratorias. Se está volviendo un mito urbano el que los niños tienen que seguir utilizando mascarilla por la hepatitis. No, eso no es cierto. Las hepatitis se producen por contaminación fecal, es decir, agua contaminada, alimentos contaminados, manos sucias que manipulan estos alimentos. Edison Saavedra, Noticias 7.
En su último día en Israel, el presidente de la República, Guillermo Lasso, inauguró la primera oficina comercial ecuatoriana en Jerusalén. Posteriormente se reunió con el primer ministro Naftali Bennett y participó del foro Ecuador Open for Business. Este viernes inicia su regreso al Ecuador. En su último día, el presidente Guillermo Lasso ha inaugurado la oficina comercial en Jerusalén que compartirá con Colombia y será enfocada en la innovación y nuevas tecnologías. Allí habrá una sección de inversiones y exportaciones. Es el de promover la vinculación entre emprendedores ecuatorianos y el ecosistema de innovación de Israel, Startup Nations. Y realmente fue algo que me impresionó mucho. Yo estoy convencido que la colaboración con Ecuador a través de la innovación es clave para el mutuo beneficio de nuestros ecosistemas. Es un verdadero honor para mí y nuestro equipo recibirlos y tener la oportunidad de conversar acerca de las oportunidades de negocios y colaboración en el área de innovación. Además, el evento Open for Business, donde una decena de empresarios judíos estuvieron interesados en varios sectores de la economía ecuatoriana. El catálogo completo de proyectos en el campo de los hidrocarburos, en el campo de los minerales, en energía, en telecomunicaciones, en infraestructura y también en otra variedad de activos, como por ejemplo un banco comercial, el segundo banco comercial del Ecuador de propiedad del Estado. Tenemos muy buenos productos, lo que nos hacen falta son más mercados. Ya en el tema político, Lasso se ha reunido con el primer ministro israelí y todo su equipo de gabinete, y con quien ha departido algunos temas comunes como cooperación y comercio. Quien ha mostrado un gran liderazgo y el coraje y principios en la relación con Israel. Y deseo a nuestros dos países una gran amistad y avanzar en ello. Finalmente dijo que se lleva al Ecuador una colaboración en seguridad con tecnología israelí de punta para infraestructura en cárceles e inteligencia estratégica. Este viernes finaliza la gira en Medio Oriente. Byron Alarza, Noticias 7. Y allí mismo, en Jerusalén, en una entrevista exclusiva para la cadena norteamericana CNN en español, el presidente ha ratificado que el crimen organizado que golpea al Ecuador será combatido con contundencia por parte de los organismos de seguridad del Estado. Eso sí, ha recordado que los dos gobiernos anteriores fueron permisivos con la delincuencia y los resultados es la actual situación. Es lucha entre bandas criminales, se disputan territorios y es lamentable que el Estado en los últimos 15 años haya cedido el control de las cárceles a estas bandas criminales. El desafío que yo tengo por delante es muy grande. Recuperar la soberanía del Estado en las cárceles, poner orden y llevar adelante un sistema de rehabilitación social que respete una línea de derechos humanos. Los responsables del sistema penitenciario, le puedo decir que son los dos gobiernos anteriores. La realidad que yo he encontrado y que encontró la CDIH es la realidad que demuestra que no existieron las cárceles para los dos gobiernos anteriores. De la violencia y de la inseguridad no podemos hacer un tema de la política. El enemigo no es un político u otro. El enemigo son los violentos, son estas bandas. ¿Pero quién permitió algo así? Bueno, ya lo he dicho, los dos gobiernos anteriores fueron tremendamente permisivos. Y los últimos 20 años de una administración local en Guayaquil también fueron permisivos porque, como lo dije, es la ciudad más violenta del Ecuador y es la más inequitativa. Pero no queda más que ver hacia adelante. Ya la leche se derramó. Y tenemos sobre esa realidad que construir un país seguro. 2 semanas después de la declaratoria del estado de excepción para las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas, el gobernador de esta última, Pablo Arosemena, calificó positivamente a la presencia policial y militar en las calles. Además, dio resultados precisamente de esta medida. Han pasado 11 días del estado de excepción que decretó el presidente de la República en 3 provincias, una de ellas Guayas. El gobernador Pablo Arosemena dice que ha habido un avance progresivo contra la delincuencia. Es todavía muchísimo lo que se tiene que mejorar, pero ya hay resultados positivos. Por ejemplo, el día de ayer, por primera vez dentro del estado de excepción, tuvimos en Guayas un día sin muertes violentas. Eso es algo positivo. Si hacemos un análisis de las muertes violentas antes del estado de excepción
después del estado de excepción, tenemos que el promedio de muertes violentas diarias ha caído de 8 a 6. Son más de 15.000 operativos realizados y 400 aprendidos en las 2 parroquias en estado de sección. Al margen de eso, en la provincia del Guayas nosotros tenemos un promedio de productividad policial de 44 delincuentes aprendidos diarios por distintos delitos, principalmente de manera flagrante la policía los aprende en robo a personas y el segundo delito es el micronarcotráfico. Es decir, estamos enfrentando con todo el peso del Estado a esa violencia criminal. Pero los robos han continuado en otros sectores de Guayaquil y como muestra, asaltos que se han hecho virales en redes sociales. De ahí la inquietud sobre si fue acertado decidir que solo 2 parroquias de la urbe estén en estado de excepción. Sí, pensamos, de acuerdo a la evaluación que tenemos por los resultados, así es. Ahora se va a ir calibrando y el crimen es dinámico. En los próximos días daremos a conocer otras acciones que está llevando adelante la policía con las unidades investigativas y de inteligencia policial que van a dar unos resultados muy contundentes. La Dirección del Parque Nacional Galápagos coordina las acciones de contingencia para reducir el impacto sobre el ecosistema de las islas. Les contaremos los detalles cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. La Asamblea Nacional tiene hasta el 26 de mayo para aclarar y defender su decisión de otorgar amnistías a las personas procesadas por las manifestaciones de octubre del año 2019. Esto debido a que la Corte Constitucional admitió a trámite una demanda presentada en contra precisamente de esta resolución legislativa. La Corte Constitucional admitió a trámite la demanda presentada por los abogados Andrés Castillo y Patricio Alarcón en contra de la amnistía que otorgó la Asamblea Nacional a quienes fueron judicializados por las protestas de octubre del 2019. Hemos presentado en este momento la acción de inconstitucionalidad con la cual la Corte Constitucional se podrá pronunciar sobre el fondo y la forma de la resolución de las amnistías. La abogada Yuli Tenorio, quien patrocinó el caso para beneficiar a más de 200 personas, recuerda el legítimo derecho que tiene cualquier persona para apelar a la decisión legislativa. La Corte Constitucional está en toda la obligación de dar un dictamen de constitucionalidad a esta resolución, porque yo creo que si se acepta en este momento, más no es para retroceder en los derechos, sino más bien para buscar la oportunidad de legitimar esta resolución de la Asamblea Nacional que dio amnistía a los defensores de los derechos de la naturaleza y a los defensores de los derechos colectivos y ciudadanos. El legislativo tendría un plazo de 15 días para aclarar el recurso resuelto para líderes políticos como Leonidas Diza o Jaime Vargas, acusados de la destrucción de Quito en esas manifestaciones. Esto quiere decir remitir los informes y la documentación que amparan su decisión. Castillo y Alarcón también pidieron la suspensión temporal de la resolución legislativa, pero la Corte Constitucional no lo acogió. Andrea Orbe, Noticias 7. Otros temas, la Dirección del Parque Nacional Galápagos coordina con las acciones de contingencia para reducir el impacto ambiental tras el incendio y hundimiento de un yate turístico en la isla Santiago. Ambientalistas sostienen que se debe evaluar el estado real de las embarcaciones. Un incendio de una embarcación y posterior hundimiento se reportó en las Islas Galápagos. El barco Conmorán 1 se consumió en llamas la madrugada de este miércoles al noreste de la isla Santiago y finalmente se hundió a las 7 de la mañana. En el navío viajaban 15 personas y 10 tripulantes, quienes fueron evacuados. Según el Parque Nacional Galápagos, no existió derrame de diésel, puesto que este fue consumido en el incendio. Aún así, esto preocupa a los ambientalistas, puesto que las Islas Galápagos son áreas protegidas. Que
eventualmente lobos peleteros estaban cerca. No sabemos si es que les afectó o no, eso tendrá que evaluar el Parque Nacional Galápagos y si hay esa afectación, el operador tendrá que responder, ¿no? Según la Armada del Ecuador, el barco Cormorán 1 había cumplido con todas las inspecciones de estatuarias en el presente año y al momento mantenía su permiso de zarpe vigente. Sin embargo, para la ambientalista Verónica Arias, es necesario un examen minucioso al estado de los navíos. El verificar el estado real de todas las embarcaciones, porque hay algunas que han zarpado con permisos y todo, pero a la larga se están hundiendo. El Parque Nacional Galápagos informó que activó los protocolos para reducir el impacto sobre el ecosistema. Evaluar cuál es la remediación en términos de qué tipo de ecosistema, qué tipo de daño ambiental existe a nivel marino. Esa evaluación muchas veces ya es tardía porque ya hay fauna muerta. El rehacer eso va a ser muy difícil, ¿no? Edison Saavedra, Noticias 7. Ponga muchísima atención, amigo televidente. En Quito, a partir del próximo lunes 16 de mayo, se implementarán nuevos horarios para los contraflujos en el túnel Guayasamín y en la autopista General Rumiñahui. Por lo tanto, le recordamos que evite incidentes en su movilización. La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito informó de un nuevo cambio en el contraflujo en la avenida Guayasamín, que será así a partir del próximo lunes 16 de mayo. De lunes a viernes de 6:30 a 8 de la mañana en sentido Valle de Cumbayá, Quito. Y en el sentido contrario, Quito, Valle de Cumbayá, el contraflujo será de lunes a jueves de 16 a 19:30 y los viernes desde las 15 horas a las 19:30. En cambio, en la autopista General Rumiñahui, el contraflujo será de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 de la mañana en el sentido Valle de los Chillos, Quito, y de lunes a viernes de 16:30 a 19:30 en el sentido Quito, Valle de los Chillos. El cambio de horarios en el contraflujo preocupa a la ciudadanía que en muchos casos desconoce estas nuevas medidas. Hay mucha falta de información en ese aspecto. No hay ningún rótulo, ninguna especificación. No me han avisado nada, tampoco en las noticias. Necesita tanto el taxista, el chofer, necesitamos saber eso porque usted sabe que a la vuelta de la esquina nos esperan los policías y lo que hacen es chantar los puntos. Por su parte, las autoridades manifestaron que están evaluando la posibilidad de aplicar esta medida de contraflujo en otras arterias principales de la ciudad, como en la zona del Trébol, Velasco Ibarra, Mariscal Sucre y Simón Bolívar. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, a tomar las medidas de precaución si ustedes, de los que transitan por estos lugares aquí en Quito, que es muy complicado, pero como lo hemos topado esta semana, Verónica, con nuestro especialista, el doctor Carlos Nieto, seguiremos hablando de la importancia del ejercicio. Correcto, Byron. Amigos televidentes, damos paso enseguida entonces a nuestro segmento de salud con nuestro Doctor 7. Hola Verónica y Byron, muchas gracias allá en estudios. Y ustedes, amigas y amigos, manténganse bien informados con nosotros en Noticias 7. Y sean bienvenidos a un nuevo segmento de Doctor 7, donde conoceremos más de los síntomas y cómo diagnosticar la falta de la hormona D. Les saluda su médico internista, el doctor Carlos Nieto, de su centro médico Medinter, y le doy la bienvenida a este segmento. Vamos con la información. Esto es Doctor 7. ¿Y qué síntomas da la deficiencia de vitamina D? Pues la hormona D produce dolor muscular, debilidad y dolor en los huesos en todas las personas de todas las edades. El diagnóstico de la carencia del complejo hormonal D se da varios análisis de sangre y ayudan a valorar las cantidades óptimas de vitamina D, por lo cual se solicitará la 25-hidroxi-UOH vitamina D, teniendo una deficiencia cuando los valores son menores a 30 nanogramos sobre decilitro. Y los médicos sospechamos de la carencia de vitamina D en personas que refieren una dieta o una exposición a la luz solar inadecuadas. También en recién nacidos con tetania, un tipo de espasmos musculares. También niños con signos de raquitismo o adultos de edad avanzada, sobre todo los que tienen fracturas óseas o menor densidad ósea, por ejemplo, con presencia de osteoporosis. El diagnóstico del raquitismo o de la osteomalacia, debido a un déficit importante de hormona D, se basa en síntomas y en una concentración baja a nivel de sangre de sus marcadores. Y como es la prevención de la carencia de la hormona D, pues muchas personas deben tomar suplementos
ya que no siempre es fácil exponerse el tiempo suficiente a la luz solar, sobre todo porque también es necesario proteger a la piel de los daños producidos por la radiación solar. Los alimentos naturales no suelen contener la suficiente cantidad de hormona D para compensar la falta de luz solar. En este sentido, se han mencionado muchas asociaciones epidemiológicas entre la deficiencia del complejo hormonal D y un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas tan prevalentes como determinados tipos de cáncer, diabetes, en especial la de tipo 1, enfermedades autoinmunes y enfermedades cardiovasculares, entre otras. Y por esto les invitamos el día de mañana para revisar el manejo y el tratamiento de la deficiencia de la hormona D en nuestras cápsulas médicas, que las puedes revisar en las redes oficiales de Ecuador TV. Y no olviden que debemos seguirnos cuidando y minimizar el riesgo aún de contagios por COVID-19. Y tus médicos de MedInter y Noticias 7 estamos siempre atentos a tu salud. Se llama Sagitario A y tiene un diámetro de 44 millones de kilómetros. Es un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Interesante esta nota, le contaremos cuando regresemos de la pausa. Vamos enseguida con las noticias del mundo, amigos televidentes. En Colombia, la Corte Constitucional legalizó el suicidio médicamente asistido. Este fallo posibilita a los colombianos a una muerte digna, bajo supervisión médica y en casos específicos. Le invitamos a revisar un informe de nuestro canal aliado, La Voz de América. La sentencia de la Corte Constitucional de Colombia autorizando el suicidio médicamente asistido señala que cada persona podrá decidir sobre su muerte de manera abierta y sin ser penalizada. La Corte Constitucional históricamente despenaliza el suicidio asistido médicamente para pacientes los cuales no tengan una condición de vida digna o tengan una enfermedad incurable. Con previo concepto médico, el paciente recibirá el medicamento para que éste pueda practicar el suicidio asistido a la hora y en el lugar donde decida morir. Celebro la decisión de la Corte Constitucional. Así se reconoce que el derecho a morir dignamente en Colombia lo componen muchas opciones, procedimientos y decisiones. Entre esos el suicidio asistido y también la eutanasia. El analista en salud Luis Hernández le explicó a La Voz de América que el suicidio médico asistido es diferente a la práctica de la eutanasia. En la eutanasia es el personal médico entrenado quien hace el procedimiento. En el suicidio asistido es la misma persona. El personal médico capacitado lo asiste, lo ayuda a que él mismo haga su terminación de vida. Autoridades bolivianas avanzan con las investigaciones para determinar las responsabilidades por la muerte de 4 jóvenes universitarios y más de 80 heridos durante una avalancha humana. Me siento muy mal, pero por favor quisiera pedir al gobierno que haga algo, que tienen que pagar esas personas. Mientras familiares lloran la muerte de 4 jóvenes universitarias en el departamento de Potosí, al sur de Bolivia, surgen más pistas para determinar cómo una asamblea estudiantil terminó en tragedia. La detonación de una granada de gas lacrimógeno de triple acción dio origen a una avalancha humana y ya hay 4 aprehendidos. Se encuentra plenamente identificada la persona que habría proporcionado la granada de gas al autor material que habría arrojado las mismas al interior de este establecimiento educativo, de esta Casa Superior de Estudios. La prensa internacional se hizo eco de esta tragedia y parlamentarios de oficialismo y la oposición piden que además de las investigaciones se mire con atención la forma en que se maneja la política al interior de las universidades. Tenemos conocimiento que hay dirigentes universitarios con más de 50 años de edad, donde solo han utilizado el cargo para sus intereses y beneficios personales. Está trabajando el Ministerio Público, está trabajando la Policía Boliviana para poder llegar al final de esta investigación. La policía boliviana identificó que hubo conspiración y planificación en este hecho. Por otro lado, aún hay jóvenes en estado crítico que están recibiendo atención médica. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1 millón de muertos por COVID-19 se registra en Estados Unidos. Esa nación es el país del mundo con más fallecidos por la pandemia. Los estadounidenses dicen que solo quieren pasar esta página. Estados Unidos acaba de superar la sobrecogedora barrera de 1 millón de muertos debido a la COVID-19. Lo hace en un momento en el que vuelven a aumentar los contagios de la variante Omicron, pero con efectos mucho menos graves y con una población que lo único que quiere es pasar la página de la pandemia. Estas imágenes de la primavera de 2020, cuando la gente angustiada hacía cola para hacerse test y las calles estaban vacías, parecen ahora de otro mundo. Nueva York, por ejemplo, vuelve a ser un hervidero de turistas, con las tiendas llenas, al igual que los teatros. Tenemos que seguir vigilantes, ha advertido el presidente estadounidense Joe Biden. La simbólica cifra sitúa a Estados Unidos como el país con más muertos por coronavirus de todo el mundo, por delante de Brasil, la India y Rusia. Y eso pese a la vacunación generalizada, con 2/3 de la población totalmente vacunada y más del 90% entre los mayores de 65 años. Este jueves, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por una amplia mayoría iniciar una investigación sobre las violaciones de derechos humanos atribuidas a las tropas rusas que invadieron Ucrania desde el 24 de febrero. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado por mayoría investigar las presuntas violaciones graves cometidas por las tropas rusas en Ucrania. Por 33 votos a favor, 2 en contra de China y Eritrea y 12 abstenciones, ha apoyado la demanda presentada por Ucrania el pasado 4 de marzo. 2 votos en contra. En una declaración, el embajador ruso denunció la demonización de Rusia por parte del colectivo occidental. El representante ruso se negó a asistir a la sesión en la que se han puesto sobre la mesa las pruebas contra sus tropas. La magnitud de los asesinatos ilegales, incluidos los indicios de ejecuciones sumarias en las zonas del norte de Kiev, es estremecedora. Aunque tenemos información sobre 300 asesinatos de este tipo, las cifras seguirán aumentando a medida que se disponga de nuevas pruebas, ha advertido la alta comisionada Michelle Bachelet. Ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones, bombardeos contra civiles, ataques a escuelas. La lista de acusaciones es larga y con muchos niños entre las víctimas. Según UNICEF, solo en este último mes la ONU verificó que casi 100 niños fueron asesinados y creen que las cifras reales son considerablemente mayores. Más niños han resultado heridos y se enfrentan a graves violaciones de sus derechos. Otros millones han sido desplazados. El representante de UNICEF denunció que las escuelas siguen siendo atacadas en esta guerra. Este mismo jueves, las tropas rusas han bombardeado un recinto escolar en la región de Chernigov, matando a al menos 3 civiles e hiriendo a otros 12, según las autoridades ucranianas. En Stepanki, cerca de Kharkov, continúan las exhumaciones de supuestas víctimas de crímenes de guerra. Las autoridades locales acusan a las fuerzas rusas de haber disparado un tanque contra una vivienda, matando a varios civiles el 27 de marzo en el pueblo entonces ocupado por los invasores. Se llama Sagitario A y tiene un diámetro de 44 millones de kilómetros. Es un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y así ha sido presentado en sociedad. Veamos de qué se trata. Se llama Sagitario A y tiene un diámetro de 44 millones de kilómetros. Es un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y así ha sido presentado en sociedad. Esta es la primera imagen desvelada del agujero negro supermasivo, un espacio del que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. En ella se observa un anillo no perfectamente esférico, amarillo y naranja, con 3 puntos más brillantes. Sagitario A es el segundo agujero negro jamás fotografiado. Posee 4,5 millones de veces la masa del Sol y se encuentra a unos 26.000 años luz de la Tierra. Los científicos no pueden ocultar su emoción por lo extraordinario de la evidencia, que aporta pistas sobre el aspecto y funcionamiento de estos gigantes. La imagen se ha conseguido a través de 8 radiotelescopios sincronizados de todo el mundo en una impresionante validación de la teoría de la relatividad de Einstein. Se cree que casi todas las galaxias tienen un agujero negro en su centro. Fue este mismo grupo internacional de científicos el que dio a conocer en 2019 la primera imagen de un agujero negro desde una galaxia lejana. En otras noticias internacionales, un avión con 122 personas a bordo estalló en un aeropuerto en China, mientras que en Corea del Norte se reportó el primer caso de COVID-19 proveniente de la variante Omicron, por lo que las autoridades declararon estado de emergencia nacional en ese país.
20 casas fueron afectadas en medio del área de Laguna Hills al sur de California debido a un incendio forestal que arrasó con 80 hectáreas. El siniestro ambiental consumió mansiones que estaban ubicadas a lo largo de las laderas de uno de los barrios más potentados de California. Según el jefe de condado de Orange, Brian Fennessy, no se reportaron civiles ni bomberos heridos. Esta mañana un avión de Tibet Airlines se incendió mientras salía de la pista en el aeropuerto chino de Chongqing al suroeste de China. El vuelo llevaba a bordo 113 pasajeros y 9 tripulantes. Según la empresa implicada, el equipo a cargo del vuelo se dio cuenta de ciertas anomalías y suspendió el despegue, provocando la salida de la pista y el incendio del avión. Todas las personas a bordo fueron evacuadas con seguridad. Después de más de 2 años, por primera vez se declaró estado de emergencia nacional en Corea del Norte. En Pyongyang, capital del país, fueron detectados los primeros casos de COVID-19. Es por eso que las autoridades decidieron declarar emergencia y bloqueo nacional. Hasta el momento no se han presentado detalles del número de contagios. Según la Organización Mundial de la Salud, los casos presentados supuestamente estarían relacionados con la variante Omicron. Con temperaturas de hasta 50 grados, el calor se ha vuelto insoportable en el sur de Pakistán, por lo que el gobierno de la provincia de Sindh, la más afectada, declaró emergencia sanitaria. Alrededor de 15 millones de habitantes buscan desesperadamente lugares que tengan sombra para transitar en las calles. Las altas temperaturas serían producto del cambio climático que en ese país ha generado también deshielo de lagos y glaciares y que ha provocado inundaciones destructivas. Les contamos, amigos televidentes, el pequeño municipio de Parapuevas, del norte de Brasil, echó 20.000 kilos de carne a las brasas para celebrar su aniversario. Las autoridades locales consideran que es el mayor asado del mundo. Miren ustedes, qué delicia. Pero una cantidad bastante grande. Seguramente estará participando en algún récord Guinness. Sí, hay una tarrinita para llevar para el desayuno. Paraupeva se llama. Pero bueno, eso es en Brasil. Acá a duras penas para el Chaurafán. En fin, estamos para irnos. Recuerden mañana, como siempre, a las 7 de la mañana, pero también anunciarles que estará con nosotros el abogado experto en Derecho Deportivo, Giovanni Cárdenas. Hablaremos sobre esto, de la violencia del fútbol y también el conflicto que existe por Byron Castillo, pero también estará con nosotros el experto en seguridad, John Garaycoa. Nos explicará eso de la tenencia y porte de armas, que además ya ha salido un nuevo reglamento para quienes la tienen, por supuesto. Importante conocer esa información. Byron, amigos televidentes, que descansen. Muy buenas noches. Hasta mañana. Nos vemos.